Listo. Gracias. Hola, buenas tardes a todas, todos. Nos da muchísimo gusto que sigan acompañándonos en esta jornada que hemos tenido, que nos parece muy exitosa porque estamos escuchando en la voz de estudiantes, pues diferentes temas que son coyunturales y que creemos que son de gran envergadura para lo que es la política internacional, para las relaciones internacionales. Así que gracias por estar aquí, por estar presentes. Y como saben, queremos nada más comentarles un poquito brevemente que esta iniciativa es la primera que estamos haciendo en el Seminario de Relaciones Internacionales, por lo que nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando y sobre todo que se hayan animado porque fue una convocatoria en la que hubo una selección y la verdad es que había trabajos maravillosos, entre ellos los que hoy se van a presentar. Esta idea surge motivada de uno de los miembros distinguidos del Seminario de Relaciones Internacionales, que es Mateo Mayo, y a quien le agradezco bastante que haya apoyado en todo lo que tiene que ver con la organización de las mismas. Y también pues quiero darle un reconocimiento a todo el equipo del Departamento de Apoyo al Seminario de Relaciones Internacionales. Saben que esto no sería lo que es sin su presencia y sin todo lo que hacen y que muchas veces no se ve. Así que muchas gracias Mateo, muchas gracias a todo el equipo. Esperamos que esta iniciativa que tuvo un estudiante que como Mateo Mayo, que además es uno de los mejores perfiles que se tiene en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de su generación, esperamos que esto les anime para que también se hagan algunas otras cuestiones, talleres, conferencias, convocatorias en torno a estos temas y a otros que son de gran relevancia. Entonces, esperamos que esta semillita traiga muchos frutos y que ustedes sean parte de esto. Ahora, sin más, pues le quiero ceder tantito la palabra a Mateo porque ya es la última mesa y para poder abrirla y ceder el micrófono a nuestro moderador Jesús Escobar, quisiera que nada más nos dijera pues cómo se siente de esto que hemos realizado y que ya lo veíamos como un sueño y se ha vuelto realidad. Muchas gracias, Val. Pues primero que nada quiero agradecer igual al seminario por abrir el espacio. La iniciativa surgió porque, pues bueno, ya en el proyecto realizábamos mesas de análisis en las que participaban profesores y profesoras, pero no había un evento así en el que los ponentes, las y los ponentes fueran estudiantes, y a raíz de esa iniciativa se dio esto, y pues hoy estamos concluyendo ese proyecto por fin, con esta tercera mesa en la que vamos a tener dos ponentes y una ponente. Y a diferencia de en otras ediciones, no son profesores, no son investigadores ya con carrera, sino son estudiantes en formación, algunos ya en los últimos semestres, y esa es la gran diferencia que motiva esto y lo que impulsa el abrir espacios para que jóvenes que aún están formándose puedan compartir sus experiencias, que pues la juventud tiene mucho que opinar y mucho que ahondar a varios debates, y hoy lo hemos visto a lo largo de las mesas y lo veremos en esta mesa también con nuestros ponentes. Y sin Muchas más, pues yo le gracias, doy Mateo. la palabra a Jesús para que comience con esto. Gracias. Bueno, gracias. Buena tarde a todos y todas. Agradecemos su asistencia y participación activa en este evento. Sean bienvenidos a la tercera y última mesa de análisis intitulada México, la política exterior y sus relaciones internacionales, organizada en el marco de las primeras mesas estudiantiles de análisis y prospectiva de las relaciones internacionales del Seminario de Relaciones Internacionales. Mi nombre es Jesús Escobar Caballero y tengo el honor de moderar esta mesa. Sin más preámbulo, comenzamos con la participación de Emanuel Martínez Mata, no sin antes permitirme leer una breve semblanza del ponente. Emanuel Martínez actualmente está cursando el sexto semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Ha participado en modelos de Naciones Unidas en la Escuela Nacional Preparatoria número 8. Fue parte de las jornadas europeas que se llevan a cabo en esa misma institución y participó en los concursos interpreparatorianos 2017-2018, obteniendo el segundo lugar por el Colegio de Geografía y el primer lugar por el Colegio de Ciencias Sociales. Su ponencia se titula La participación de México y el principio de no intervención y resolución pacífica de los conflictos en los consejos de seguridad de la ONU. Un recuerdo de la diplomacia aplicada en la sociedad internacional, en la sociedad de naciones. Les recuerdo que cuentan con un tiempo estimado de 15 a 20 minutos para llevar a cabo su exposición. Sin más preámbulo, te cedo la palabra, Emanuel. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ahí se ve ver, ¿no? Okay. Bueno, antes de empezar, yo quiero darle las gracias al seminario, a todas las personas que hicieron posible estas mesas, a Val, a Mateo, y pues bueno, vamos a empezar. Bueno, el tema es, como ya lo mencionó Juan, la participación de México en el Consejo de Seguridad de la ONU con sus principios de no intervención. Bueno, primero que nada quiero empezar con la evolución del principio de la no intervención en México. Primeramente va a aparecer este principio de una manera un poco superficial en los sentimientos de la nación. Dentro de este documento está en los artículos primero, quinto y 14. En el primero se hace énfasis en la independencia de los estados de España, de otros gobiernos y monarquías. En el quinto se menciona acerca de la soberanía que debe de ser proveniente directamente del pueblo, y en el artículo 14 o punto 14 se menciona que las leyes deben ser discutidas por sabios en una junta con un número posible de discusores. En este caso, pues va a pasar a lo que es el Congreso. Posteriormente, hasta 1867, va a aparecer la doctrina Juárez, que se trata de un manifiesto y un mensaje escrito por el presidente Juárez en 1867 tras el triunfo de los republicanos sobre los conservadores, la Iglesia y las intervenciones extranjeras. En estos textos se hace énfasis que solo el triunfo sobre la intervención y el imperio mexicano, o el segundo imperio mexicano, pudo alcanzar su autonomía verdadera. Aquí también menciona que Juárez, que la República salió con bien de la lucha y más fuerte al interior y más respetada al exterior. Y pese a que las potencias europeas, en el caso de Inglaterra, España y Francia, rompieron relaciones con la República por estar a favor de Francia gracias al Convenio de Londres de 1861 y por la deuda externa que México sostenía con estos países, a pesar de ello, Juárez puntualizó que el gobierno de la República estaba en disposición de celebrar tratados bajo condiciones justas y convenientes con la capacidad de lo que refiere a los intereses del comercio. Entonces, bueno, en la ratificación por la Cámara de la Convención de las Reclamaciones firmada en Estados Unidos el 4 de julio de 1860, el gobierno mexicano fincaría sus futuras relaciones internacionales en bases de justicia, de igualdad y de respeto. Posteriormente, en la doctrina Carranza, esta es una tesis que sentencia que ningún país debe intervenir de ninguna forma y por motivo alguno en los asuntos internos de otro, y todos deben someterse estrictamente y sin excepciones al principio universal de no intervención. Esta doctrina fue aceptada por varios países latinoamericanos en la Convención de Montevideo de 1933 y luego en la de Buenos Aires de 1936, siguiendo este principio, el de la no intervención.
¿Cuándo surge esta doctrina? Esta doctrina surge después de la invasión estadounidense al puerto de Veracruz y cuando Estados Unidos intenta mediar el conflicto interno de México mediante la celebración de una conferencia mediadora compuesta por Argentina, Brasil y Chile, conocida como la ABC en 1915. Carranza se negó rotundamente a esta conferencia mediadora porque decía que ¿por qué tienen que intervenir en los asuntos internos de México cuando México no lo hacía con otras naciones? Esta doctrina, junto con la doctrina Estrada, van a ser la base de la política exterior, de los principios de la política exterior de México. En el caso de la doctrina Estrada, es un compendio de ideas que sintetiza dos aspectos vinculados en la historia de México. Por un lado está la actitud clara en contra del colonialismo, el abuso del poder, la explotación económica y la intervención de las potencias imperiales europeas y de los Estados Unidos. Aquí ya Genaro Estrada Félix sienta ya bien las bases de lo que va a ser los principios de la política exterior de nuestro país, tomando como base la doctrina que Carranza ya nos había pues presentado. Bueno, ¿cuál ha sido la evolución histórica de México en el Consejo de Seguridad de la ONU? Primeramente está el periodo de 1946 en 1947, durante la presidencia de Miguel Alemán, y durante este primer lapso de tiempo, México resultó sorteado tras haber metido su inscripción para ser parte del Consejo de Seguridad. Rafael de la Colina y Luis Padilla Nervo fueron los representantes de nuestro país ante este organismo. Y los principales temas de la agenda giraron en torno a la descolonización y con ello se apoyó a los movimientos independentistas de los distintos países africanos, lo que generó una serie de conflictos o roces con Francia y Reino Unido. También se criticó, México criticó a los países con derecho a veto por decir que de esta forma no se podría alcanzar la paz mundial. Y con esto México enfatizó e insistió que las controversias entre las grandes potencias debían someterse a consideración de la Asamblea General buscando la solución pacífica de las controversias como medio para solucionar los problemas entre las grandes potencias. En el periodo de 1980 a 1981, durante la presidencia de López Portillo, el lugar en el Consejo de Seguridad se consiguió pues relativamente sin mucho esfuerzo, pues fue un producto de un impasse en las votaciones en las que se enfrentaron las delegaciones de Colombia y Cuba, y pues México, con el respaldo de las otras naciones latinoamericanas y del Caribe, pues decidieron lanzar una candidatura conjunta con México como cabeza, como representante, y pues así se consiguió el asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Porfirio Muñoz Ledo fue el representante de la Organización de las Naciones Unidas en ese momento, y los asuntos en los que México tomó parte fueron las negociaciones que sostuvo Belice para obtener su independencia del Reino Unido. También condenó las violaciones a los derechos humanos en Sudáfrica durante el apartheid y presidió el Comité de Embargo de Armas precisamente a ese país. Es importante destacar que en ese momento el sistema internacional estaba en un momento álgido, pues debido al enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la Guerra Fría. Hay que recordar que en ese momento no estaban en disposición de dialogar por la intervención soviética en Afganistán y porque la OTAN quería instalar misiles en Europa. Ante esta situación, México se opuso a las decisiones de ambos países y votó en concordancia de sus principios y apeló por la solución pacífica de las controversias entre estos estados. En el bienio del 2002-2003, tras la llegada del presidente Vicente Fox al poder, en el Plan Nacional de Desarrollo y asesorado por el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, estaba planteado
que como uno de los principios en materia de política exterior, ocupar un asiento como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad durante este mismo periodo, 2002-2003. Según el embajador Eduardo Navarrete, la decisión de buscar la candidatura se basó principalmente en tratar de que la política exterior mexicana fuera más activa. El registro de esta candidatura generó un conflicto diplomático con la República Dominicana, porque ellos hicieron en 1997 su registro de la candidatura y México lo hizo en el año 2000. Entonces, pues esto resultó en un problema para los países del bloque de las Américas y del Caribe al momento de elegir una de las dos naciones. Este asunto se llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se le otorgó a México el lugar como miembro no permanente del Consejo. Y bueno, meses previos a que México ocupara este lugar, o que iniciara las acciones en el 2002, se llevaron a cabo los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Y a comparación de la última vez en que México estuvo en el asiento del Consejo de Seguridad, donde estaba la Guerra Fría todavía latente, ya no había una guerra contra la Unión Soviética o contra el comunismo, sino ya era contra el terrorismo. Y pues había una cierta presión de Estados Unidos porque esperaba que México, uno de sus mayores socios, apoyara todas sus iniciativas en cuestión de la guerra contra el terrorismo, sobre todo contra Irak. Sin embargo, el presidente Vicente Fox había dicho desde un principio que su mandato, que la política exterior de México debía seguir protegiendo los intereses medulares de la nación, tales como la seguridad nacional, la preservación de su capacidad de maniobra, la estabilidad y la cooperación internacionales. La postura de Estados Unidos era muy clara en ese momento, era poner como máxima amenaza para la paz y para la seguridad internacional a Irak, diciendo que producían armas de destrucción masiva y que apoyaban a los terroristas. México, por su parte, apoyó la resolución 1441 en la que planteaba que en Irak se harían trabajos de manera pacífica, es decir, que Irak tenía que permitir la entrada de la Comisión de Monitoreo, Verificación e Inspección de las Naciones Unidas y al Organismo Internacional de Energía Atómica, con la exigencia de no amenazar y no atacar a los representantes de estos organismos o de cualquier Estado miembro que adoptara medidas para hacer cumplir cualquiera de las resoluciones. Adolfo Aguilar Sincer, que era el representante en este momento del Consejo de Seguridad, dijo que con esta resolución se detenía el actuar estadounidense a través de la fuerza. En este periodo México se convierte en un pivote, pues dejó de ser, pues tenía la posibilidad de ser, tomar la voz decisiva junto con Chile para aprobar o no alguna resolución. Y esto influyó en el comportamiento de otros 4 miembros no permanentes: Angola, Camerún, Guinea y Pakistán. El único problema con Estados Unidos fue que para México dejó de ser una prioridad. O sea, en esos momentos se están negociando los temas de migración y Estados Unidos los pasó a segundo plano por las constantes negativas de nuestro país a apoyar la movilización militar estadounidense en Irak. Bueno, ya para el periodo 2009-2010, en la presidencia de Felipe Calderón, en el 2004 el presidente Fox propuso a México como candidato para el miembro no permanente en el Consejo, precisamente para este periodo, para este bienio del 2009-2010. Y esta candidatura fue ratificada por el presidente Felipe Calderón en la Asamblea General, justificando o diciendo que México quería ser actor y no espectador de las transformaciones del mundo, además de que quería fortalecer el activismo de México. Nuestro país finalmente, con el apoyo de América Latina y el Caribe y de un respaldo amplio por la Asamblea General, al obtener 185 votos a favor de 192, obtiene el lugar en el Consejo de Seguridad en el año 2008. Y pues el primer asunto
a tratar en el Consejo fue la crisis de la Franja de Gaza, luego de que el ejército israelí comenzara una ofensiva militar como represalia a los ataques por parte de palestinos en el sur de la frontera. México tomó parte de manera activa en la construcción y negociación de la resolución SRES 1860 el 8 de enero de 2009, pues expuso su posición en torno a la creación de un Estado palestino que pudiera vivir en paz con Israel. Y bueno, al mismo tiempo que presidía el Consejo, lo hacía también con el Comité sobre el papel de los niños en los conflictos armados, y México se encargó de convocar a las reuniones en las que intervinieron Estados miembros del sistema internacional preocupados por el tema y exhortó a trabajar en la ampliación del marco jurídico que garantice la paz de este grupo vulnerable. Y pues bueno, ya en el bienio 2021-2022, en el 2020 se llevó a cabo la votación para asignar a 4 lugares al Consejo de Seguridad, donde igualmente México arrasó con 187 votos a favor, y en este mismo periodo se unen la India, Noruega e Irlanda. Y pues los temas en los que México ha tomado parte desde enero son el conflicto palestino-israelí, la guerra de Siria y el golpe de Estado en Myanmar y la violación de derechos humanos en este país. Ahora, ¿cuál ha sido la postura de México en el conflicto palestino-israelí? Bueno, en el periodo 2002-2003, y fíjense, es curioso porque este conflicto a México le toca cuando preside en ambas mesas del 2002-2003 y del 2009-2010. Entonces, bueno, cuando el embajador Aguilar Sincer era el presidente, dio a conocer su postura en la resolución 4474, en la que dice que repudia la violencia, la cual no resuelve nada, y lamenta el círculo vicioso y la espiral de agresión y muerte en el Medio Oriente, en Palestina, en Israel y otros territorios ocupados, y que México deplora el sufrimiento de la población civil, la pérdida de vidas humanas y la destrucción. Y pues pese a que Adolfo Aguilar Sincer llamó a los estados involucrados, Israel y Palestina, a dar su posición sin derecho a voto, las negociaciones no llegaron a nada porque ambas naciones se increpaban mutuamente. Y bueno, durante el periodo 2009-2010 ocurre una situación muy particular, porque unos 2 días antes de que México tomara la presidencia, unos navíos turcos, una flotilla turca, iba con ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza y fueron interceptados por la Marina israelí, y pues terminó con la muerte de varios turcos y pues también hubo bastantes heridos. Ante esto, Turquía se denuncia el accionar de Israel y buscó un pronunciamiento condenatorio hacia este país, a sabiendas de que Estados Unidos podía bloquear cualquier situación. Y pues México condenó y lamentó la pérdida de vidas y heridos causados por hacer el uso de la fuerza durante la operación militar israelí en las aguas internacionales contra la flotilla que tenía como destino pues, la Franja de Gaza. Lo que hizo México fue pedir una investigación pronta, imparcial, creíble y transparente sobre lo que sucedió. Y finalmente se concluyó que el bloqueo naval, o sea, si bien el bloqueo naval israelí contra la Franja de Gaza era legítimo, tenía un efecto desproporcionado sobre la población palestina, pues significaba un castigo colectivo en contravención de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y bueno, finalmente, durante este periodo 2021-2022, durante la reunión del 26 de enero de este año, el canciller Marcelo Ebrard dijo que México estaba a favor de que Israel y Palestina se abstengan de realizar actividades que obstaculicen el proceso de paz, por lo que condenó la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, así como ataques por parte de organizaciones de Israel y las respuestas desproporcionadas a estos ataques. También recalcó que la responsabilidad en un primer plano en este proceso de paz recae en Israel
y en Palestina, y que en segunda instancia tiene que apoyar la comunidad internacional para que haya una solución integral y definitiva al conflicto. Y bueno, para finalizar, ¿qué tanto ha cambiado la postura de México desde que fue miembro activo de la Sociedad de Naciones hasta la actualidad en el Consejo de Seguridad de la ONU con respecto a la libre determinación de las naciones y la no intervención? Bueno, primeramente tenemos que recordar que en la Sociedad de Naciones, cuando estaba el embajador Isidro Fabela y durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, México se opuso a las invasiones de Austria, Etiopía y Manchuria por parte de Alemania, Italia y Japón respectivamente. Ahora, otra cuestión como un poco turbia respecto al principio de no intervención es que México sí ha intervenido en otros países, como en España, en la Guerra Civil Española, cuando apoyó a los republicanos y mandó armamento en favor de ellos, en Nicaragua, cuando apoyó la revolución sandinista en contra de Somoza, y en Venezuela en 2017, donde rechazó en el Grupo de Lima las acciones de la Asamblea Constituyente de Venezuela. Bueno, en las ocasiones que México ha participado en el Consejo de Seguridad, se ha opuesto a las operaciones militares de las grandes potencias y sobre todo a las de Estados Unidos, a sabiendas de que es su mayor socio comercial, pero ha impuesto sus principios, en este caso el de no intervención y la resolución pacífica de las controversias. Y finalmente, en la presidencia del presidente López Obrador, México ha estado retomando el principio por la solución pacífica de los conflictos y la no intervención, y también lo vimos en el Grupo de Lima cuando se abstuvo de firmar un documento en el que le urgían al presidente Nicolás Maduro dejar la presidencia de Venezuela. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias y seguimos con la mesa. Muchas gracias, Emanuel, por tu participación, y también muchas gracias a la doctorante Pamela Ángulo por la asesoría y el tiempo destinado. Sin duda, el principio de no intervención tiene una gran relevancia dentro del derecho internacional y evidentemente dentro de las dinámicas de las relaciones internacionales, pues por su naturaleza misma, ¿no? Además, es muy importante conocer cuál ha sido la postura y la evolución de México en torno a este principio y su aplicación en distintos organismos internacionales, y también su postura respecto a otros conflictos en el exterior, ¿no? Nuestro segundo ponente se llama Hugo Apolo Fernández Cano. Nos presenta una ponencia titulada La UNAM como actor de poder suave mexicano en el escenario internacional. Me permito leer una breve semblanza del ponente. Hugo Apolo es estudiante de sexto semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Actualmente cursa el diplomado en Economía Internacional y Globalización en la misma institución. Ha participado en distintas ponencias, entre las que destacan la ponencia en el Congreso de Reformas Políticas en América Latina, impartida por la Organización de Estados Americanos, titulada El corporativismo mexicano entre la democracia y la oligarquía. También cuenta con una ponencia en el marco del 9º Congreso Estudiantil, Yemen, un problema geopolítico. Asimismo, participó en el modelo del Senado estadounidense, impartido en el año 2018 en inglés. Y también participó en los modelos de Naciones Unidas organizado por FESAMUN 2019 y 2020, obteniendo la mención honorífica en ambas ocasiones. Sin más preámbulo, te cedo la palabra, Hugo. Muchísimas gracias, Jesús. Antes que nada, es un placer, y en lo que comparto la presentación, es un placer estar en este congreso. Sin duda es un evento muy importante, ya que, bueno, justamente como comentaba Valeria, hay muy pocos espacios para que nosotros los estudiantes podamos externar muchas de nuestras inquietudes, y qué mejor hacerlo en nuestra casa de estudios, ¿no? La UNAM, que será muy importante dentro de esta ponencia de una vez, si los adelanto. Pero antes que todo, me gustaría dar gracias a
la persona que me estuvo acompañando en este trabajo, el maestro Héctor Ernesto Herrera, una persona sumamente dedicada, atenta y por sobre todas las cosas muy inteligente. Estoy seguro que no hubiera sido igual la participación y mi participación que voy a dar ahora sin su ayuda. Honestamente, no tengo palabras para agradecerle. Muchas gracias también a la ponencia, Valeria, Mateo, muchas gracias por abrir este espacio, como lo comenté, a mi familia también que me está acompañando, a mi hermano, a mis padres. Pero bueno, basta de agradecimientos, empecemos con la ponencia. Y yo creo que sería bueno analizar el tema primeramente porque entramos fuertes, ¿no? La UNAM, como actor del soft power mexicano del poder blando, que será algo que se desarrollará, pero de una vez les comento que tiene mucho que ver con nuestro contexto histórico actualmente. Entremos con una introducción histórica muy grande, ¿no? Obviamente existen muchas vicisitudes, pero recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, donde se crea esta nueva estructura y este orden internacional, existen dos polos donde juega las relaciones internacionales, ¿no? Existe una narrativa, asimismo como una aplicación de la diplomacia entre dos polos, ¿no? La Unión Soviética con eje con eje en lo que hoy conocemos como es Rusia y Estados Unidos, el bloque occidental. Bloque soviético, bloque occidental, donde se crean narrativas de buenos y malos, ¿no? De villanos y héroes, pero entendiendo que esto existe un precedente a nivel histórico sobre estos hechos que suceden, es una diplomacia que fue sumamente agresiva antes de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que con la paz armada, con la primera posguerra y con todos los procesos de radicalización política que sucede en Europa y alrededor del mundo antes, existe una diplomacia que es a través del gobierno, que es sumamente señalativa, ¿no? Donde se hablaba de la amenaza nazi, donde se hablaba de los peligros que tenía el capitalismo desde la otra perspectiva, pero una vez terminando la Segunda Guerra Mundial y entrando ahora sí a lo que es la Guerra Fría, existe un nuevo paradigma en nuestra disciplina, ¿no? Que es, como ya lo comenté, esta dinámica de los dos bloques. Sin embargo, cuando existe el derrumbe de la Unión Soviética, del bloque comunista, y los espacios de poderes son utilizados y son ocupados por el bloque occidental, bueno, una diplomacia que yo considero y que aquí nombro sutil, comienza a verse, ¿no? Comienza a visionarse dentro del escenario tanto político como internacional. Junto a la globalización, ¿no? Y todos estos procesos de interconexión económico y social, ¿no? Podemos encontrar que existen nuevas amenazas y nuevos peligros que rivalizan con esta nueva perspectiva que tenemos del mundo. Sin embargo, un poco entendiendo a 30 años de estos sucesos, ¿no? Y de los espacios de poder que ocupa, aquí lo nombro, ¿no? Estados Unidos, en la Unión Soviética. ¿Cuáles fueron las estrategias que utilizó Estados Unidos para ocupar los espacios que dejó la Unión Soviética tras su derrumbe? Bueno, estamos claros, todos los internacionalistas y todas las personas que nos están escuchando, que fueron múltiples, ¿no? Es casi imposible mencionar todos en un tiempo tan corto, pero sí podemos señalar que como algunos autores señalan, existen ciertas políticas que ayudan a que el poder de la hegemonía que en ese momento ya estaba establecida, pero dominaba el mundo, pudiera establecerse, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Con la alianza de bloques regionales que ayudaban a, como ya dije, aunar el poder de Estados Unidos, así como la propaganda indirecta que aquí menciono, ¿no? Como son algunas series o algunos algunas productos culturales que son devenidos desde Estados Unidos, pero que finalmente se convierten en algo identificado como el soft power, ¿no? Lo veremos un poco más adelante, el poder blando, ¿no? Me hicieron la acotación de que no debería de comentar palabras
que debería de traducirlo, ¿no? Así que soft power, poder blando. Y para que no genere más malentendidos, entendemos primero qué es el poder. El poder es la capacidad de un sujeto de influir o cohesionar y determinar el comportamiento de otro sujeto. Esta precisión la hace Bovino, ¿no? Él dice que, obviamente, como lo sabemos, el poder se trata de, vamos a decirlo así, coercionar a otra persona a que haga algo que tú quieres. De palabras muy sencillas, pero Neil, que es un autor estadounidense, que saca su obra magna en el 2003, dice que el poder es la habilidad de influir en el comportamiento de otros para obtener los resultados que uno quiere. Y a pesar de todo el tema que podamos mencionar, a pesar de todo el problema que podamos mencionar, recordemos que el poder, a pesar de que ha sido múltiplemente estudiado en la teoría, a veces es difícil de identificarlo, porque ¿qué tanto poder tiene un país que no tiene un ejército grande, por ejemplo? O que no existe o que no tiene la capacidad financiera, por ejemplo, como para crear un bloqueo a un país contrario. Bueno, aquí Neil identifica que existen, me voy a adelantar un poquito, que existen dos ejes de poder. Uno que es el hard power o el poder duro, ¿no? Que es el ejercicio de la fuerza a través de los recursos coercivos, es decir, conductas que son, ahora sí que para obligar de manera sencilla a los sujetos a hacer lo que uno quiere, y aterrizada en el escenario internacional se puede hablar desde la guerra hasta las sanciones económicas, ¿no? Principalmente. Existen muchas más, pero esas son las principales. Y el soft power, o el poder blando, es el ejercicio de persuasión o convencimiento que regularmente influencia el poder y el comportamiento de otros. Así como, y aquí los menciono algunos, ¿no? Que él también identifica, la influencia cultural, la educación, los negocios, el compromiso global, digitalización, etcétera. Hay algo importante que hay que precisar, y es que, aunque en él, como aquí lo vemos, es aunque en él, aunque buscamos hacer una aproximación hacia su teoría, Neil identifica que el soft power normalmente se hace a través de acciones objetivas. Es decir, él menciona, por ejemplo, los valores norteamericanos que se exportan hacia el exterior, en este contexto que dimos en la introducción, en este contexto de la democracia, de los valores capitalistas, de prácticamente todo lo que sucede que gira a través de los valores, hablando de los estadounidenses, ¿no? Pero que también lo hacen a través, por ejemplo, de sus estudiantes. Sin embargo, perdón, voy a regresar. Sin embargo, recordemos y pensemos que tal vez este soft power es principalmente para una masificación, es decir, para personas que en una sociedad postindustrializada no tienen la capacidad o los recursos necesarios, como por ejemplo ir a estudiar a una institución educativa de Estados Unidos, donde, bueno, se necesitaría hacer la precisión, ¿no? Que es identificado por Neil. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas que tal vez no puedan acceder a este tipo de educación, recordando que es muy, muy cara, ¿no? ¿Qué hacen los países que, por ejemplo, no son Estados Unidos, ¿no? No dejemos de centrarnos en Estados Unidos. ¿Qué hacen los países que para extender su influencia sin la necesidad de, por ejemplo, tomar un territorio? Bueno, existe para este caso, y es también un caso utilizado en México, la diplomacia cultural. La diplomacia cultural, a términos muy grandes, se define como el conjunto de estrategias y actividades llevadas a cabo por un Estado en el exterior a través de la cooperación cultural, educativa y científica, con la finalidad de llevar a cabo los objetivos de la política exterior. Es decir, aquí podemos hablar de muchas cosas, desde, no sé, hacer una invitación, ¿no? Para, por ejemplo, un video, perdonen, aquí se pueden tomar muchas matices, ¿no? Desde, desde exposiciones artísticas hasta eventos culturales, ¿no? De los cuales son muy importantes y que aquí mismo los enumero, ¿no? Cursos de idiomas, eventos culturales, exposiciones, intercambios educativos, y que principalmente atienden a las razones que están en la parte izquierda, ¿no? Que es, y que tienden a cumplir los objetivos
como lo comento, que está en la parte izquierda, la existencia de una diplomacia cultural, instituciones responsables, agregados culturales, etcétera, 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 que normalmente se articulan. Entonces, entendiendo que la diplomacia cultural es una herramienta concreta de la política exterior del país, la eficacia que se puede tener hacia estas mismas, hacia este mismo tipo de diplomacia pueden ser múltiples, ¿no? Como ya lo vimos. De llevar a cabo, como lo comenté, exposiciones hasta eventos culturales, por ejemplo, proyección de películas que se hacen dentro de los países. Sin embargo, algo muy interesante que se halla y que se identifica en esta exposición es que estas mismas herramientas de diplomacia cultural son promovidas a través de misiones diplomáticas que son específicamente y materializadas en los centros culturales, ¿no? Los centros culturales que son promovidos por el Estado, y lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo es que estos centros culturales son articulados por las mismas, por los mismos estados como misiones, como parte de su misión diplomática, pero para entenderlo me gustaría que hagamos una extensión y hacer más concreto qué es esto del centro cultural. Perdón, un momento. Y normalmente podemos señalar que un centro cultural promovido por el Estado es una herramienta que que ayuda a implantar ideas y dirigir la política exterior del mundo, ¿no? Normalmente se articula, ¿no? Como parte de la misión diplomática, como ya lo comenté, y que incluso está dentro de las relaciones, perdón, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, ¿no? Que ayuda a cubrir, ¿no? Desde una legalidad estos centros culturales. De estos centros culturales. Como vemos un artículo de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas en el artículo 21, ¿no? Que habla que el Estado receptor deberá facilitar la adquisición de territorio de la conformidad de tus propias leyes en un Estado acreditante de los locales necesarios para la misión y ayudar para el alojamiento de esta manera. Si nosotros analizamos un poco este artículo y vemos los artículos posteriores que vienen de nos damos cuenta que el edificio donde se sienta la misión diplomática de los estados, obviamente tienen sus invulnerabilidades, ¿no? Legalmente, ¿no? Tienen que ser protegidos por el estado receptor, tienen que otorgar las herramientas necesarias para que lleve a cabo su misión, y siempre y cuando estos proyectos culturales vengan con la diplomacia del Estado, bueno, como lo comento, el Estado receptor se ve en la obligación de que se adquieran las facilidades necesarias, le guste o no, ¿no? Y esto es algo muy curioso y es algo que justamente sucede en México, ¿no? Si alguna vez ustedes han llegado a asistir a un evento en la Biblioteca Benjamin Franklin, se pueden dar cuenta que es una biblioteca que está añadida a la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Y que por lo tanto tiene las protecciones y tiene las invulnerabilidades que tiene la misión diplomática como la de la Embajada, ¿no? En esta misma biblioteca podemos encontrar un gran acervo en inglés, ¿no? Donde podemos también ver que existen ciertas actividades que son frecuentes de la política estatal, de la política interna de Estados Unidos, pero que se imparten aquí. O podemos hablar del IFAL, ¿no? El Instituto Francés de la América Latina en México, que imparte cursos de francés, así como aprendizaje de la lengua francesa, promueve la movilidad estudiantil, la popularización de la cultura francesa, ¿no? Hacen proyecciones de películas, proyecciones de películas francesas, ¿no? El Instituto Cervantes de España, la BBC de Reino Unido, la Fundación de Japón,
el Dante Alighieri de Italia, ¿no? El Instituto Goethe de Alemania o el Instituto Confucio, que es algo muy interesante de analizar este mismo instituto, porque incluso en el Libro Blanco, ustedes sabrán que el Libro Blanco es la articulación de la política exterior de China frente al mundo, ¿no? Está principalmente promovido el Instituto Confucio para ganar mentes, así como lo hizo Estados Unidos en sus primeros años de hegemonía a principios del siglo XX, para ganar mentes, estudiantes y adeptos hacia su propia hegemonía, ¿no? Que giren a través de su pensamiento, ¿no? Y que le ha dado la capacidad material y sofisticación para, por ejemplo, penetrar vamos a llamarle así, mercados de estudiantes que están interesados, por ejemplo, en un desarrollo material. Hablaré de mi parte, ¿no? Yo he estado en este instituto, ¿no? Y obviamente no solo el idioma promueven, sino también los valores culturales de China. Sin embargo, un poco analizando nuestra política exterior, nos damos cuenta que a pesar de que es un instrumento fundamental para la culturalización de cualquier país, México no ha llegado al punto de tener uno de estos, ¿no? Un centro cultural y educativo más que el agregado cultural en las embajadas no tiene ¿cómo decirle? Un aparato gubernamental especializado para entrar por ejemplo, en el mercado norteamericano, que lo vamos a ver un poco más adelante, pero que está atrasado frente a otros países. Inclusive, aunque la diplomacia cultural ha sido eficiente, muchas incursiones a través de la academia o del arte ha sido especialmente remarcable, ¿no? Sin embargo, como lo vuelvo a decir, ha sido insuficiente frente a los escándalos y a los grandes escándalos de corrupción que han sucedido en nuestro país, ¿no? Como las matanzas que obviamente son muy tristes, lo de Ayotzinapa, ¿no? Que ha dejado una mala imagen frente a México y que obviamente también ha convertido a México como en un lugar peligroso, ¿no? Hay estudios que incluso afirman que el turismo, que obviamente es un sector industrial muy grande en México, ha disminuido gracias a balaceras que suceden en Cancún. Por ejemplo, que no solo es el dinero, ¿no? Sino que es la imagen que se tiene al exterior y la imagen que finalmente se proyecta en la arena internacional. Y tristemente tampoco ha cambiado en este sexenio, poco refiriéndonos al pasado, pero en repetidas ocasiones ha llegado algunas declaraciones a escalar a nivel internacional donde el titular, el ejecutivo, ¿no? Ha intentado reiterar su agenda a través de, bueno, no necesito remarcarles que ha hecho comentarios, es decir, AMLO ha hecho comentarios bastante airosos, ¿no? Sobre, por ejemplo, el control de la pandemia, la cancelación del aeropuerto, ¿no? El crecimiento económico, todo eso ha sido escalado a nivel mediático y obviamente ha dejado una mala imagen. A pesar de que bueno, yo creo que México tiene obviamente muchísimos puntos fuertes que puede exportar a nivel global y que, como lo digo, salvo contadas ocasiones, no ha llegado a aprovecharlas como se debería. Sin embargo, vamos a ponernos un poco positivos. No todo está perdido, ¿no? Porque a pesar de que se ha dejado este espacio, en esta misma investigación logramos identificar un símil con la Universidad Autónoma de México y sus sedes. Recordemos que lo que los centros culturales buscan hacer es promover no solo los valores, sino la propia culturalidad del país. Y a través de su aparato en las sedes, la UNAM ha buscado expandir su influencia en lugares donde el multiculturalismo de México es presencial, ¿no? Es decir, en las mismas sedes de la UNAM se puede identificar que existe enseñanza de los idiomas, difusión cultural, expansión académica y relaciones con las otras organizaciones educativas en uno de sus pilares, ¿no? Que es la docencia, el estudio, la docencia, la academia y la expansión cultural, creo que es.
Así que este mismo aparato, este mismo aparato que puede ser utilizado para la diplomacia, efectivamente es un instrumento que ayuda a acercar, por ejemplo, a las segundas generaciones de mexicanos en el exterior a lo que es la mexicanidad, ¿no? Es decir, un ejemplo típico es la sede de Los Ángeles, que además de ser la ciudad más poblada de California, también es en el país vecino, ¿no? La parte más poblada de México, en el norte de México. Alrededor de 2 millones de personas, de 2 millones de mexicanos están dentro de este territorio y que que la misma sede de la UNAM promueve y vincula la educación y la ciencia entre estas personas, ¿no? Que los recoge. La comunidad que es apoyada por México, por la UNAM, tiene como la esencialidad los programas culturales y sociales, así como en diferentes sedes, ¿no? Como Chicago, donde se ofrece cursos gratuitos para los ciudadanos estadounidenses que tomen la ciudad, para que tomen la ciudadanía, al mismo tiempo que buscan fortalecer la educación acorde a las necesidades sin descuidar la difusión de la cultura mexicana. Así como lo hace el Instituto Cervantes, ¿no? El Instituto Confucio, como lo logramos comentar. Y a pesar de que pueda ser contradictorio lo que podamos llegar a pensar de que tal vez una sede de una universidad pueda convertirse en una herramienta para el soft power o para la culturalización de México en el exterior, bueno, podemos llegar a una conclusión de que a pesar de que existen deficiencias en la capacidad tanto material como institucional mexicana, bueno, estas terminan siendo útiles y necesarias para el desarrollo de la culturalidad mexicana en el exterior. Así que muchas gracias y es cuando. Muchas gracias por tu participación, Hugo. También agradecemos al doctor Héctor Ernesto Herrera Capetillo por el apoyo brindado. Sin duda, el tema de la diplomacia cultural como una herramienta de poder suave y el rol que juega la UNAM y la cultura mexicana en general, pues es muy importante analizarlo, sobre todo por el gran impacto que tiene en otros estados, en otros países. Y pues sí, o sea, es importante pues señalar también el rol que juegan los institutos de idiomas, también la comida, la educación y el mismo idioma en sí mismo, ¿no? Entonces, me parece muy, muy importante lo que señalas. Bueno, sin más preámbulo, pasamos con nuestra última ponente. Se llama Gabriela Guerrero Moctezuma. Ella participa con una ponencia titulada Oportunidades que representa el TEMEC en el e-commerce o el comercio electrónico para las pymes mexicanas. Gabriela Guerrero Moctezuma estudió en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. Actualmente cursa el 8º semestre de la carrera en Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Y sus áreas de interés son los negocios y el comercio internacional. Sin más por el momento, te cedo la palabra, Gabriela. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Gabriela Guerrero y antes de comenzar quiero agradecer al Seminario de Relaciones Internacionales por darme la oportunidad de estar aquí y a mi asesora, la profesora Valeria Olvera Alvarado, que fue mi guía y apoyo durante todo este proceso y que sin ella pues no hubiera sido posible. Y bueno, yo les voy a presentar el tema, la oportunidad que representa el TEMEC y el comercio electrónico para las pymes en México. Bueno, antes de comenzar, es importante abordar los temas que voy a tratar en esta ponencia, que son el TEMEC se ajusta a las exigencias del siglo XXI, el comercio electrónico en el TEMEC, posicionamiento de México respecto al comercio electrónico, las ventajas y las desventajas de México en comercio electrónico, cómo favorecer a las MIPYMES mexicanas a través del comercio electrónico y un caso de éxito, que es el caso de las nenis en México. Bueno, para dar inicio a esta ponencia, quiero leer esta frase que dice, el secreto del éxito en los negocios está en detectar hacia dónde va el mundo y llegar ahí primero. Bill Gates. Bueno,
El TEMEC se ajusta a las exigencias del siglo XXI. Como sabemos, el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá entró en vigor el pasado 1 de julio del 2020, iniciando una nueva etapa en las relaciones económicas y de integración entre estos países. Como sabemos, el TEMEC reemplazó al pasado Telecán firmado en 1994. Uno de los principales objetivos que plantea el TEMEC es tener un comercio más libre, más justo, más sólido y que beneficie a todas las partes, así como también tener una mayor libertad en los mercados. Entre los principales objetivos que se ajustan a los nuevos desafíos del siglo XXI y que aparte benefician a las MIPYMES y al comercio electrónico, podemos encontrar que el TEMEC lo que busca es reducir los costos derivados de operaciones aduaneras, esto con el fin de facilitar los intercambios comerciales. También favorecer el acceso de prestadores de servicios mexicanos al mercado estadounidense. Busca también crear un sistema de protección a la propiedad intelectual que fomente el desarrollo económico y el bienestar social. También busca que crezcan más oportunidades para que los mexicanos puedan hacer negocios en Estados Unidos. También lo que se busca es promover más oportunidades para que las MIPYMES y emprendedores mexicanos logren incrementar sus exportaciones y su participación en América del Norte. Y por último, busca impulsar y fortalecer el comercio electrónico con ayuda de un esquema legal. Esto para que se pueda respaldar y fomentar más las operaciones electrónicas. Muy bien, ahora hablemos del comercio electrónico en el TEMEC. Es un hecho que a través del TEMEC México va a sufrir una digitalización impresionante, ya que el tratado aborda en su capítulo 16 el tema que está 100% enfocado al comercio electrónico, lo cual es bastante asertivo, ya que hoy en día pues vivimos en un mundo que prácticamente funciona a través del Internet. Lo que busca el TEMEC, ¿de qué manera busca el TEMEC apoyar al comercio electrónico? Pues buscar establecer un marco jurídico para dar certeza y seguridad en la práctica, proteger los datos, regular y brindar mayor seguridad a los usuarios. Bueno, ahora hablemos de un apartado bastante interesante, que es el posicionamiento de México en cuanto a comercio electrónico. La pandemia por COVID-19 benefició de forma considerable a México en materia de comercio electrónico, ya que una de las principales exigencias a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud fue el aislamiento social. Y qué mejor forma de lograrlo que cerrando todas las tiendas físicas y haciendo que los productos llegaran hasta la comodidad de los hogares de los consumidores. También un artículo publicado por Forbes en abril de 2020 aseguró que México fue el país que más sumó compradores y quintuplicó su penetración en materia de comercio electrónico a nivel América Latina. Bueno, ahora hablemos del crecimiento del comercio electrónico en el país. Es importante mencionar que el comportamiento de compra del consumidor cambió drásticamente a raíz de la pandemia por COVID. Esto como principal razón de que pues no querían salir de sus casas. Entonces podemos mencionar que las dos razones principales del por qué creció tanto el comercio electrónico en México fue que actualmente ya hay muchas empresas que nos ofrecen este servicio de comercio digital. Ya nosotros podemos descargar cualquier app desde nuestro celular, de una tienda comercial o de cualquier otro tipo de tienda y pedir un producto de esta manera y llega hasta nuestra casa. Otra de las razones principales es que los compradores buscan ya la comodidad y la conveniencia de comprar en línea. Esto lo podemos ver, por ejemplo, que hay muchas promociones, hay muchos descuentos, hay productos exclusivos en línea que a lo mejor en una tienda física no se encuentran, lo cual hace que el consumidor mexicano prefiera más comprar en línea. A la par que sucede todo esto, también el estatista afirma que en México ya hay más de 62 millones de personas con smartphones, lo cual hace que pues cualquier persona ya prácticamente desde su celular y con acceso a internet desde cualquier lugar pueda realizar una compra, lo cual también hace que crezca también este comercio electrónico. Sin embargo, también es importante analizar el comportamiento del consumidor y las razones del consumidor mexicano para comprar en Internet. El 58% de las personas encuestadas dijo que prefiere comprar en línea porque los productos llegan hasta su casa. El 53% por ahorro de tiempo, el 48% por promociones y descuentos, el 47% para comparar precios y variedad y el 47% porque encuentra productos exclusivos. Sin embargo, también es importante ver la otra cara.
las razones del consumidor para no comprar en Internet, ya que sabemos que todavía hay una gran parte de la población que no se anima a comprar en Internet. El 78% de las personas encuestadas declaró que prefieren la experiencia de comprar en una tienda física. El 77% que prefieren ver y tocar el producto, esto por cuestiones de calidad. El 77% no les agrada esperar por su compra. El 57% prefiere la asesoría de un vendedor. El 77% todavía tiene miedo al fraude. El 55% tiene desconfianza de dar sus datos bancarios en una plataforma digital y el 24% no entienden cómo realizar una compra en línea. Esto demuestra que aún existe una gran desconfianza a comprar en línea en México. Esto debido a que la ciberdelincuencia en México es frecuente. Es por eso que otra encuesta realizada arrojó que el 45% de las personas habían afirmado que su tarjeta había sido clonada. También el 35% declaró que había sufrido un fraude electrónico, mientras que el otro 30% declaró que había sufrido un cargo doble a su tarjeta, mientras que 6 de cada 10 personas dicen sentir que el fraude ha aumentado. Y bueno, ahora hablemos de los productos que más se han vendido en México. Y ya, bueno, nuestro país es un país que continúa con las tendencias globales. Es por eso que entre los productos más vendidos por Internet podemos encontrar que están la moda, la comida a domicilio, los electrónicos, productos para el hogar y juguetes y videojuegos. Mientras que en los servicios podemos encontrar servicios de suscripción de streaming, banca por Internet, entretenimiento, telefonía móvil y contenido digital descargable. Bueno, según un estudio realizado según un estudio realizado por el reporte de Industria de Comercio Electrónico, arrojó que en 2019 México logró recaudar 14 mil millones de dólares, mientras que en 2020 logró recaudar un total de 18.764 millones de dólares. Esto se ve reflejado en un crecimiento del 32%, lo cual coloca a México en el segundo lugar con mayores ingresos en la región de América Latina. El primer lugar se lo lleva Brasil. También es importante mencionar que en el año 2019 hubo un crecimiento del 30%. En el año 2020 aún no existen datos muy exactos de cuánto creció el comercio electrónico en México, pero se pudo encontrar que va del 27% al 31.8%, lo cual coloca a México en el lugar número 16 y 17 a nivel mundial. Bueno, este dato es bastante interesante porque a pesar de que Brasil lidera a nivel América Latina, la realidad es que si vemos los datos que van del año 2016 a 2020, podemos observar que México ha tenido un crecimiento mucho más rápido y más escalable a comparación que Brasil. Y esto es pues bastante beneficioso para México. Bueno, ahora es importante mencionar acerca de las ventajas y las desventajas de México en comercio electrónico. Entre las primeras ventajas podemos encontrar pues que no hay límites geográficos. O sea, prácticamente nosotros podemos, bueno, una empresa puede incursionar en otros estados de la República o incluso ya puede entrar a mercados internacionales, lo cual puede ampliar pues de manera impresionante sus ventas. También hay mayor número de ventas, ya que como se los mencionaba con anterioridad, pues cualquier persona desde su celular con acceso a Internet puede realizar una compra, lo cual pues hace también que haya como que más mercado. También hay menores costos. Al no tener una tienda física, se evitan costos en operaciones y en mantenimiento. Otra de las grandes ventajas y que en lo personal me parecen de las más importantes es que hay una mercadotecnia de forma más directa con el cliente. O sea, muchas empresas ya optan incluso por pagar a influencers o a páginas para promocionar su producto por Internet. Y esto, como lo hemos visto todos nosotros, es una tendencia que les ha funcionado bastante bien. Bueno, ahora hablemos de las desventajas. Una de las grandes desventajas que tiene México en materia de comercio electrónico es el bajo alcance de Internet que hay en el país. Actualmente somos más de 126.014.024 mexicanos, de los que solo el 51.2% tienen acceso a Internet.
De este porcentaje, solo el 37.6% tienen una computadora y el 87.5% tienen acceso a un celular móvil. Otro de los grandes problemas es la baja bancarización en nuestro país. Esto se puede deber a temas de desconfianza, falta de conocimiento de cómo manejar correctamente una tarjeta de crédito o de débito. Es por eso que solo el 37% de la población tiene una cuenta con alguna institución financiera y el 9.5% cuentan con una tarjeta de crédito. Otra de las grandes desventajas es que hay mayor competencia. Al ser el Internet una plataforma que abre las puertas a todo mundo, pues hace que cualquier persona pueda ya realizar un negocio, lo cual provoca que las empresas estén constantemente, o los micronegocios, estén constantemente actualizando sus productos o poniéndoles un valor agregado. Otra de las desventajas, y que ya se ha estado mencionando a lo largo de esta ponencia, es la poca confiabilidad que existe en México. Todos sabemos o todos hemos sufrido de algún cibercrimen, o sea, todos hemos sufrido un fraude electrónico y esto hace que las personas no quieran comprar en Internet, prefieren comprar de forma tradicional. Otra de las grandes desventajas es el bajo alcance logístico que hay en el país. Todos sabemos que este alcance logístico solo llega a las zonas más urbanizadas del país o aledañas a ellas y dejamos otros puntos importantes del país que a lo mejor no son tan céntricos, pues a un lado. Es por esta razón que México pues aún debe superar muchas barreras. Bueno, ¿cómo favorecer a las MIPYMES mexicanas a través del comercio electrónico? Como ya se ha visto, el 2020 ha marcado un antes y un después para las MIPYMES y también para el comercio electrónico, ya que pues prácticamente ha obligado a que este sector pues se adapte a la nueva realidad. Hoy en día las MIPYMES están muy presentes en nuestra vida. Pongámonos a pensar en la tortillería, la tienda de la esquina, la página web que vende ropa de segunda mano, maquillaje, etc. Realmente es que las MIPYMES ya tienen un gran impacto en nuestra vida diaria. El punto aquí es que en la actualidad existen más de 4 millones de MIPYMES en México. De ese sector, ellas aportan 52% al Producto Interno Bruto del país y también brindan el 70% del empleo formal del país, según datos de Forbes. Y bueno, en esta gráfica se puede mostrar la capacidad que tuvo este sector a lo largo de la pandemia en el año 2020 de su recuperación, ya que es un estudio realizado por el INEGI, mostró que durante la primera ronda de este estudio llevado a cabo en abril de 2020, este sector tuvo afectaciones fuertes. El primer evento, como lo podemos ver en las gráficas, está marcado en color amarillo, mientras que el segundo evento, que fue en agosto de 2020, ya estamos hablando a mediados de año, se ve una recuperación considerable, tomando en cuenta que sus principales problemas que tuvieron las MIPYMES fue la disminución de los ingresos, la baja demanda y la escasez de insumos. Aquí se puede demostrar pues la gran flexibilidad que tiene este sector para adaptarse a los cambios. Bueno, ¿cómo se puede ayudar a las MIPYMES en comercio electrónico? Uno de los principales problemas que pude observar mientras realizaba la investigación es que las MIPYMES necesitan invertir en infraestructura y tecnología, desde invertir en nuevos dispositivos electrónicos, nuevos sistemas de pago para el consumidor, ofrecer un dominio web seguro y la mercadotecnia digital van a ser sin duda alguna una muy buena inversión que les va a permitir un buen desarrollo y crecimiento de su negocio. También capacitación en comercio electrónico. A lo largo de la investigación pude notar que una de las grandes barreras que tienen las MIPYMES para vender en línea es el bajo conocimiento de este sector. Y es que realmente es un sector bastante voluble, ya que está constantemente actualizado. Entonces las MIPYMES necesitan este ambiente de aprendizaje. Otro de los problemas es que los productos mexicanos no están siendo valorados. Muchas MIPYMES consideran que sus productos no están siendo pagados de la forma que deberían aquí en nuestro país. Es por ello que el 54% de este sector lo que busca ya es exportar sus productos primero a estados del norte y posteriormente entrar al mercado estadounidense. También las empresas de paquetería son caras. Muchas de las MIPYMES prefieren pagar intermediarios de empresas que se dedican a este tema de la paquetería. Sin embargo, también consideran que son bastante caros sus servicios y hacer estas entregas por su propia cuenta también refleja un gasto considerable. Es por ello que ellos preferirían
un modelo de logística parecido al de China o Estados Unidos, que es mucho más económico. Y bueno, un fenómeno del que me parece muy importante hablar es el caso de las nenis, que comenzó a hacerse muy popular en redes sociales a finales de febrero de este año. Pero bueno, ¿qué son las nenis? Las nenis son mujeres comerciantes que comenzaron a vender sus productos desde maquillaje, ropa de segunda mano, ropa, productos para el hogar, etcétera, una infinidad de productos. Bueno, sus ventas son principalmente por Facebook e Instagram. Algunas también venden por WhatsApp. Se les conoce con ese sobrenombre debido a cómo se refieren de forma cariñosa a sus clientes, llamándolas nenis o nenas. Y bueno, quizá muchas personas no medíamos el impacto de las nenis. Y es que la realidad es que una encuesta lanzada por el INEGI demostró que casi 1 millón de mujeres fueron expulsadas del mercado laboral, bueno, dejando de ser activas económicamente a finales de 2020. Esto obligó a estas mujeres, pues, a incursionar en este comercio neni. Y bueno, también según un estudio realizado por la UNAM, las nenis generan 9 millones de pesos al día y 13 millones de familias mexicanas dependen de esta actividad económica para su sustento. Y bueno, creo que las nenis también es una tendencia que está muy presente en nuestra vida, ya que todos conocemos a la prima, a la amiga, no sé, quien sea, que ya ha iniciado su propio negocio por internet y que incluso podemos nosotros entrar ahorita a Facebook o a Instagram en el apartado de Marketplace y encontrar pues estos productos vendidos por ellas, o incluso ya en temas como ya más avanzados, pues unas páginas o marcas ya establecidas por estas nenis. Entonces aquí está el impacto de este sector. Y bueno, ya como reflexión final, yo quiero decir que yo creo firmemente en que el TMEC representa una gran oportunidad para las MIPYMES y también para el comercio electrónico, ya que se le está brindando a ambos sectores un respaldo jurídico que antes no se les tenía. Aparte de que pues ya vimos que las MIPYMES es un sector bastante flexible que se adapta a las circunstancias. Entonces, bueno, también hay que tomar en cuenta que prácticamente el crecimiento del comercio electrónico se dio pues por las circunstancias, o sea, se dio solito. Ahora yo creo que con el apoyo del TMEC y del gobierno federal, pues yo creo que sí se pueden lograr grandes cosas en el sector, siempre y cuando se logren superar estas barreras de desconfianza que hay tanto de los consumidores por comprar en internet como de las MIPYMES para adentrarse al mundo digital. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Gabriela, por tu participación. Tu ponencia es bastante importante, sobre todo en contexto de pandemia, ¿no? También muchas gracias a la doctorante Valeria Olvera Alvarado por el apoyo brindado. Sin duda, el confinamiento incrementó considerablemente las actividades dentro del espacio cibernético y con ello las compras a través de Internet, ¿no? En línea. Sin embargo, pues la desconfianza en México y en muchos otros países que no estamos acostumbrados a este tipo de compras en línea, pues es creciente, ¿no? Y con toda razón debido a, pues, los grandes ataques o los numerosos ataques que se han llevado a cabo, ¿no? Extorsión, extracción de datos personales, implantación de identidad, etcétera, etcétera. Y además es muy importante, pues, también señalar, pues, cuáles son las regulaciones o las legislaciones jurídicas nacionales e internacionales que México ha implementado o ha adoptado para cambiar la delincuencia, para combatir la delincuencia cibernética, ¿no? ¿Qué se está haciendo en esta materia para contrarrestar los fraudes, la extorsión, los robos, las clonaciones de tarjetas, entre muchos otros? Bueno, sin más preámbulo, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Estas tienen un orden, van a ir respondiéndolas de acuerdo al orden de participación. Primero, las preguntas, hay una pregunta que está dirigida tanto a Hugo como a Emanuel. Esta es, ¿consideran que la política exterior responde al interés nacional de acuerdo con los temas que plantearon? Bueno, estas preguntas van dirigidas solamente a Emanuel. Y le preguntan a Emanuel, ¿cuáles considera que serán los retos
de México en su nuevo periodo del Consejo de Seguridad respecto al principio de no intervención? Carolina le pregunta a Emanuel, ¿qué importancia puedes concluir que tiene el principio de no intervención ahora que México tiene un mayor margen de negociación, por ejemplo, en el tema de adquisición de vacunas? Para Hugo, preguntan, además de la UNAM, ¿qué otros elementos identifica que México puede usar como poder suave? Otra pregunta para Hugo es, ¿cómo la diplomacia cultural puede llegar a tener mayor presencia en el Estado mexicano? Una tercera pregunta para Hugo es, ¿consideras que la UNAM podría hacer más para mejorar la diplomacia cultural? ¿Qué es lo que consideras, ¿no? De ser el caso, ¿qué es lo que consideras que se puede implementar? Una última pregunta es, ¿la diplomacia cultural se podría convertir en hard power, es decir, en poder duro? Bueno, continuamos con las preguntas para Gabriela. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta México en materia de comercio exterior en relación a sus contrapartes? Luis Jiménez comenta, se sabe que el comercio en línea es creciente, pero desde la nueva modalidad en impuestos, ¿cómo se puede ayudar a un vendedor a que el comercio sea en línea sin ser afectada la ganancia? ¿Y cómo se ve afectado en su totalidad los comercios físicos? Otra pregunta para Gabriela. ¿El Estado cómo podría apoyar a las en pymes para que se adapten a la realidad? Una última pregunta para Gabriela. ¿El Estado cómo podría... son todas las preguntas. Van a responderlas en orden, como fueron participando, y gracias. Ok, bueno, aquí también leí una pregunta en el chat de Valerio Olvera, que dice que cuáles son los elementos que consideras indispensables para hablar de política exterior. Con base en ello, ¿ha habido un cambio radical desde su formulación hasta su implementación actual? A ver, quisiera comentar, empezar con esta pregunta. Creo que uno de los elementos más importantes al hablar de la política exterior mexicana es que precisamente el principio de la no intervención y la resolución pacífica de las controversias fue introducido dentro de la Constitución en el artículo 89 en el año 83, y a partir de ahí sí se modifica el cómo se va a actuar de acuerdo al interés nacional y al poder nacional. Ahí ya cambia. Porque en las administraciones anteriores bien pudieron haber los presidentes hecho alguna modificación a la manera en cómo se manejaba la política exterior. O sea, podían ser flexibles en intervenir, en no intervenir. Por eso es que López Portillo hace este llamado al apoyo de los sandinistas en contra de Somoza en Nicaragua, pero ya después con Miguel de la Madrid ya vemos que ya hay como una presencia, una mayor presencia de la no intervención en la política exterior de México, y lo vimos con Fox, que pese a las presiones que hacía Estados Unidos con respecto a la guerra de Irak, México no cedió y estaba fielmente sentado en su base de no intervenir y de no marcar una pauta diferente. Y en el caso, por ejemplo, más actual de Venezuela, pues ahí lo vemos también, ¿no? Que el presidente, bueno, pues sí, el presidente, porque finalmente es el encargado de la política exterior, junto con los embajadores y el canciller Marcelo Ebrard, de que no quieren intervenir en los asuntos internos de Venezuela y prefieren no firmar con el Grupo de Lima y abstenerse a este tipo de situaciones o a otros conflictos, al igual que Argentina, ya con el presidente Alberto Fernández. Otra de las preguntas que me decían sobre los retos
de México en su nuevo periodo del Consejo de Seguridad, precisamente vienen a colación estos temas de Myanmar, ¿no? De que vino el golpe de Estado y hay violaciones a los derechos humanos. También en el caso de Siria, no sé si apenas vieron, pero México llamó a que la guerra de Siria fuera a las cortes internacionales, igual que el caso de la guerra de Yemen, donde en Yemen están pasando verdaderamente mal la población, la gente literalmente se está muriendo de hambre, y ahorita con la pandemia aumentan todavía más estas problemáticas. Entonces México, el reto de México es no intervenir más allá de lo que está en sus posibilidades, ¿no? Y también lo vemos con Israel, nada más, o sea, lo que hace México son llamados a la paz y a que entre las mismas partes solucionen sus problemas, los invita a solucionar sus enfrentamientos, no va más allá. Y pues, ¿qué importancia tiene el principio de no intervención ahorita en un mayor margen de la negociación en el tema de la adquisición de las vacunas? Lo que hace aquí México es muy interesante porque llama en el mismo Consejo de Seguridad y en la Asamblea General a que haya una mejor distribución de las vacunas. No es como que vaya directamente con alguna nación y les pida que les den a los pobres directamente, ¿no? Por ejemplo, hablar con Estados Unidos y pedirles que les den vacunas, por ejemplo, a los países de África. Lo único que hace es, en general, llamar a que haya una mejor distribución de las vacunas y que no solo se centren en el norte del mundo, ¿no? Sino que también se vayan hacia el sur y que también beneficien a los países de América Latina, de Asia, del centro de Asia, del sureste asiático, de África, donde se han visto muy limitadas esta situación de la entrega de vacunas, y como ya lo hemos visto, pues las potencias, Estados Unidos, que es el país que produce las vacunas, pues ya prácticamente la mitad de su población está inmunizada. Entonces, pues en este sentido, por ahí va México, más que nada pidiendo que sea más equitativo el mundo. Y bueno, me parece que son todas las preguntas. Bueno, dice que si consideramos que la política exterior responde al interés nacional de acuerdo a esto, pues sí. A ver, recordemos que el principio de no intervención en México nace a partir precisamente de las invasiones de Estados Unidos y de Francia. Entonces, lo que México quiere es que no se vuelvan a meter en sus asuntos, no vuelva a haber una invasión hacia su soberanía, hacia todas estas cuestiones. Y entonces hasta parece lógico que México no se meta en los asuntos de otros, como ya lo he venido repitiendo. Sobre todo, ¿por qué toqué el caso de Israel y Palestina? Porque aquí sí converge varias posturas. Están los países árabes que apoyan a Palestina y se meten directamente en el conflicto y tienen una guerra incluso comercial con Israel. Y por el otro lado está Estados Unidos, que hace bloqueos hacia países que apoyan a Palestina, como el caso de Irán. Irán es uno de los países que más apoya a este país. Pero simplemente, y como lo vuelvo a recalcar, lo que va a hacer México es no ir más allá de las fronteras de esos países. Simplemente va a ser un llamado a la resolución pacífica de las controversias. Sí va a condenar algunos actos de violencia hacia los derechos humanos y así, todo ese tipo de cuestiones,
pero no va a transgredir sus principios, como ya lo hemos visto durante todo este periodo, estos periodos donde he estado en el Consejo de Seguridad. Ok, perfecto. Bueno, yo comenzaré con una pregunta muy interesante, si es que considero que la UNAM podría hacer más para mejorar la diplomacia cultural y que algo que no alcancé a abordar en la presentación por tema de tiempo es que considero que la UNAM puede volverse un recurso estratégico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, recordemos que la UNAM es una institución autónoma, sin embargo, para que pero el hecho de que sean solo sedes de una universidad pública las vulnerabiliza frente, por ejemplo, a ataques que no están bajo la protección jurídica que otorga la Convención de Viena sobre relaciones exteriores, ¿no? Perdón, sobre relaciones internacionales, sobre relaciones diplomáticas. Entonces, considero que sí podría hacerlo, pero necesita institucionalizarse y se necesitan marcar objetivos, ¿no? Objetivos que sean concretos, que sean reales y que sobre todas las cosas se puedan cumplir, ¿no? Creo que eso sería la pieza fundamental de todo el análisis que podríamos hacer hacia esto. Ahora, hay algo muy interesante también aquí que comentan si la diplomacia cultural se podría convertir en hard power, ¿no? En poder duro. Considero que sí, pero no estaríamos hablando de relaciones internacionales como tal. Recordemos que en nuestra disciplina tenemos un problema teórico, ¿no? Sobre qué significa o cuál es el objeto de estudio de relaciones internacionales. Entonces, cuando nosotros hablamos de relaciones internacionales, no solo estamos hablando, más bien estamos hablando entre estados, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos atendemos a la historia, hemos visto que la diplomacia cultural, por ejemplo, en las colonias británicas en el siglo XVIII, fue un elemento coercitivo para llevar a las comunidades a esta idiosincrasia inglesa, así como sucedió también aquí en el continente, ¿no? Como sucedió aquí en el continente. Sin embargo, por la misma naturaleza de la diplomacia cultural, considero que sería un problema teórico que no se podría abordar, porque la diplomacia cultural eso misma busca, ¿no? Busca cumplir los objetivos de la política exterior sin llegar a, ¿cómo decirle?, a medios o a recursos coercitivos, ¿no? Hay algo también, además de la UNAM, ¿qué otros elementos identifica qué otros elementos identifica que México puede usar como poder suave, ¿no? Aquí hay dos posibles respuestas que creo que las podemos contestar muy rápido. Creo que la pregunta se refiere hacia qué tipos de instituciones o también se puede referir hacia qué otros elementos puede tener el soft power mexicano, ¿no? Considero que qué otras instituciones, muy fácil, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. El Instituto de los Mexicanos en el Exterior hace una gran labor hacia los connacionales que están fuera de México y que también tiene un agregado cultural. Tiene un agregado cultural que ayuda a acercarse a las raíces, lo vuelvo a decir, estos mexicanos de segunda, de tercera generación que no tienen la capacidad para recibir la mexicanidad como, bueno, nosotros que vivimos en el país lo hacemos, ¿no? Y y aparte de los agregados diplomáticos que había comentado que tienen las embajadas, ¿no? Así como otras exposiciones de artes, ¿no? Que es especialmente de parte de la empresa privada. Sin embargo, se necesitaría hacer un análisis mucho más profundo de estas participaciones y que, bueno, no es el tema principal de la ponencia, pero sería muy interesante. ¿Y qué otros recursos tiene el soft power mexicano? Vaya, muchísimos, ¿no? ¿Quién alguna vez no ha conocido a un extranjero o ha viajado al extranjero y qué es lo primero que te dicen cuando te conocen? Tacos, ¿no? Tacos, tequila, fiesta, Día de Muertos, o sea, y puede ser que sea algo, que digas, o sea, ¿eso qué? ¿No? Pero yo les propongo el reto de que me digan alguna, bueno, no, mejor eso no. Por ejemplo, si hablamos de Rusia, por ejemplo, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente, no? El vodka, ¿no? El oso negro,
festividades que pueden ser tal vez burdas, como lo quieran ver, pero que finalmente ayudan a pensar, a decir a una persona, por ejemplo, bueno, ¿a dónde viajamos? A un extranjero, a un canadiense, a un europeo, ¿no? Que son los que tienen los capitales para venir, o a dónde invierto, ¿no? O dónde puedo hacer una participación hacia América Latina, y el primero que identifican es a México, ¿no? Es a México, y creo que ahí está el poder del soft power, y que son muchísimos, ¿no? Creo que otra cosa que me gustaría comentar es que tiene un gran poder, y creo que tiene un especial remarque el cine. El cine de hoy en día creo que es, hay un autor que me encanta, que incluso aquí lo escribí, creo que es Luis Estrada, ¿no? Hizo esta trilogía de la mexicanidad que habla mucho sobre la corrupción, pero ha sido muy reconocida a nivel internacional. Y creo que esa es otra del poder, por así, del soft power, que es todavía un poco más visible, si lo queremos ver así, pero que es pero que se puede identificar. Y eh, ¿cómo la diplomacia cultural puede tener mayor presencia en el Estado mexicano? Muy rápido, simplemente institucionalizarla. De verdad entender que no solo es una pieza que pueda ayudar a los agregados diplomáticos, no. Es realmente algo que puede determinar, por ejemplo, la supervivencia de un país en un contexto de guerra. Si ustedes se acuerdan, sucedió este conflicto cerca de ay, perdón, se me olvidó los nombres de estos dos países, pero estos dos países tuvieron un conflicto, Armenia, Armenia y Azerbaiyán. Estos dos países, si ustedes se acuerdan, tuvieron un conflicto. ¿Y con quién se volcó la comunidad internacional? ¿A quién se le llegó el apoyo, no? A Azerbaiyán. Azerbaiyán, porque incluso una de sus bandas de rock, System of a Down, una banda de metal muy interesante, es azerbaiyana, ¿no? Entonces, creo que es simplemente institucionalizarla y de verdad tomar cartas en el asunto, y poner que no solo la diplomacia es parte de un agregado diplomático, perdón, que la cultura no solo es un agregado diplomático, sino que de verdad puede escalar a la supervivencia incluso de un Estado, ¿no? Y bueno, si la política exterior corresponde a los intereses nacionales, yo diría, y estoy de acuerdo con Emanuel, que sí, porque finalmente lo que hace la diplomacia cultural y lo que buscaría hacer estos posibles centros educativos de la UNAM es simplemente aterrizar, por ejemplo, la protección de los mexicanos en el exterior, como lo vimos en el centro de la UNAM en Chicago. Se busca que los ciudadanos, los mexicanos que están en el exterior tengan un registro legal dentro de su país, ¿no? Que obtengan la ciudadanía, que es obviamente sumamente importante, por ejemplo, para que no los deporten, ¿no? Para que tengan una situación que les pueda ayudar en su vida diaria, y que finalmente creo yo que esa es la importancia y esa es la clave fundamental de la diplomacia, ayudar al país y sobre todo a sus personas a salir adelante. Creo que es todo. Bueno, ahora es mi turno. Y bueno, respondiendo a la primera pregunta, que me parece que cuáles son las principales limitaciones que tiene México en comercio exterior respecto a a los otros miembros del TEMEC. Bueno, pues creo que uno de los dos principales problemas que enfrenta México es es la escasa inversión en infraestructura que tiene. En infraestructura, pues nos referimos, por ejemplo, a carreteras, a puertos, que la realidad es que comparando con los de Canadá y Estados Unidos, pues los de México pues dejan mucho que desear. Entonces yo creo que México debe de poner más atención en este aspecto, ya que no solo se trata pues también de modernizarlo, sino también para pues mejorar su eficacia, ¿no? Y pues obviamente crear mejores oportunidades en comercio exterior para el país. También otro tema que lo mencioné a lo largo de la ponencia, creo que es esta inseguridad que atraviesa México, ¿no? Esta es un tema que la verdad es que pues creo que igual así nos ve el mundo exterior, pues México es un país muy inseguro, es un país pues que carece de seguridad. Entonces, creo que en ese tema México también tiene que trabajar mucho, porque pues realmente es algo complicado de tratar. También, bueno, igual apenas estaba leyendo un artículo que decía que el comercio exterior justamente está fuera del
impacto de México, me parece, que también pues es algo preocupante, porque el comercio exterior pues a final de cuentas nos va a abrir las puertas a muchas oportunidades, ¿no? Entonces el hecho de que no se esté tomando en cuenta también en pues documento es tan importante para nosotros, para el país, pues sí es como que, no sé, o sea, yo creo que sí México debe prestar más atención en eso, aparte de que, pues creo que a pesar de que tenemos un tratado con Estados Unidos, que en este caso es el TMEC, y que pues fue una renovación del Telecan, pues a pesar de que se tienen muy bien establecidas, pues como que muchas regulaciones y todo, al final del día solo se quedan en eso y no se ponen en práctica. Entonces creo que también esas son unas de las grandes limitantes que tiene México, sin mencionar también que solo está muy limitado al mercado estadounidense y no ve como que más allá, o no sé, por ejemplo, Asia, Europa, incluso en Latinoamérica, que también es un mercado pues lleno de muchas oportunidades. Entonces, esa sería mi respuesta para la primera pregunta. Y pasando a la segunda, que dice que el Estado cómo podría apoyar a las MIPYMES para que se adapten a la nueva realidad. Bueno, pues creo que el Estado, pues como sabemos, pues ha implementado muchos programas, muchas capacitaciones para las MIPYMES, para los emprendedores mexicanos. Sin embargo, hemos visto que estos no han sido suficientes. Entonces, yo creo que más bien ya que el Estado pueda apoyarlos, creo que también las MIPYMES deben de enfocarse en pedir ayuda en otros sectores, por ejemplo, los grandes corporativos, que estas, si bien también han creado programas e incluso mucho más eficientes que a lo mejor los que el gobierno puede ofrecer, creo que también aquí es una buena área de oportunidad para las MIPYMES, también otras instituciones, otras organizaciones para que las MIPYMES puedan tener este financiamiento y ellas puedan ocuparlo de la manera correcta, en este caso en buena infraestructura, para incursionar en el comercio electrónico y no se queden limitadas en solo vender pues de la forma tradicional, que como hemos visto, si bien sí ha sido buena, pero el futuro ya es el comercio electrónico. Entonces creo que esta es una muy buena área de oportunidad para las MIPYMES. Pues Bueno, sería todo. muchas gracias a todas y todos. Gracias a los ponentes y a los asesores y a los asistentes. Se les hará llegar sus constancias a sus correos electrónicos posteriormente. A título personal, agradezco al doctor Edmundo Hernández Vela y a la doctorante Valeria Olvera por considerarme para colaborar en estas actividades. Para mí es un honor apoyarlos. Sin más, le cedo la palabra a la doctorante Valeria Olvera. Muchas gracias, Jesús. Pues la verdad es que ha sido una jornada que me ha parecido bastante rica, bastante nutrida en cuestión de las participaciones que hemos estado escuchando. Qué magnífico que 3 estudiantes puedan responder de esta manera tan fluida, tan nutrida además, y que no tengan pelos en la lengua al señalar los problemas que vivimos y que desafortunadamente muchas veces dejamos de lado. Ojalá que también muchos de nuestros políticos estuvieran en mesas y en conferencias de esta magnitud para que también pudieran hacer más políticas públicas encaminadas a lo que se ha señalado y a las propuestas que se tiene desde la juventud, como decía Mateo hace un par de minutos. El doctor Edmundo Hernández Vela, la verdad es que ha considerado que este evento es una cuestión de entendernos, de también tener un espacio donde debatir temas de suma importancia y creo que se ha logrado el objetivo que se había planteado al principio. Entonces, la verdad es que yo les felicito de todo corazón. Me ha dado mucho gusto escucharles y además ver el esfuerzo que han tenido para poder entregar no solo esta ponencia que ahorita estamos viendo, sino también un escrito que próximamente vamos a tener el honor de ver en una publicación y que no tengan miedo. Creo que si estamos juntas, juntos, siempre vamos a poder hacer más y me da muchísimo gusto en ese sentido que no solo hayan participado
personas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, sino también de las facultades de estudios superiores. En este caso, bueno, tenemos a Gaby, tenemos a Hugo y hemos tenido otros casos. Entonces, qué bueno que se animen. Esperamos que en próximas convocatorias también se reúnan con nosotras, con nosotros para discutir. Y a los asistentes, pues muchísimas gracias, porque sé que es una jornada muy larga estar desde las 9 hasta esta hora, pero creo que ha valido la pena. De nueva cuenta agradezco al Seminario de Relaciones Internacionales, al doctor Edmundo Hernández Vela, a Mateo, que también tuvo la iniciativa, y todo el Departamento de Apoyo al Seminario de Relaciones Internacionales por permitirnos tener este espacio de diálogo. Muchas gracias y bueno, siendo las 4:50, creo que cumplimos con los tiempos y los requisitos en la formalidad. Doy por clausurado este evento, no sin antes recordarles que se registren. Ya Mateo acaba de compartir nuevamente el enlace para esta tercera mesa, decirles que vamos a tener otras actividades y también agradecer la presencia de mi querida amiga, colega, la maestra Ana Laura Pérez Aparicio, quien ha estado a lo largo de estas 3 mesas. Y si hay alguna cuestión sobre sus constancias, nada más denos una semana más o menos los asistentes, por favor, para que puedan tenerlas, y los ponentes y los asistentes, no, perdón, los ponentes y los asesores tendrán sus constancias próximamente, yo creo que mañana, para que también puedan dar fe y legalidad de las mismas. Entonces, siendo 4:51, doy por clausurado este evento. Muchísimas gracias, que tengan linda tarde y esperamos verles muy, muy pronto. Gracias. Y un fuerte aplauso, la verdad, para todas y todos los que están aquí, y a ustedes, ponentes, por no temerle al éxito. Gracias.